Hola para todos, hablando de la Parashá con Rabbeinu Shmuel Cohen. Estamos en el Parashá Tizá, después de Purim. Ya después que el vino ya bajó del Purim. Estamos hablando de la construcción del templo, dentro de la construcción del tabernáculo. Y acá me quería referir a un punto interesante que no se percibe en la Parashá, que son dos personalidades importantes de la Parashá que son responsables por la construcción del tabernáculo. Una de ellas es Betzalel ben Uri ben Hur le Matei Yehuda. Betzalel, hijo de Uri, hijo de Hur, que es interesante también, que de acuerdo con el Midrash fue muerto en el pecado del becerro de oro. Lo mataron a Hur, fue muerto porque quería evitar que lo hagan el pecado del becerro. Su hijo, su nieto Betzalel, viene ahora construir como que diciendo, reconstruir las relaciones entre Dios y el pueblo de Israel. Es muy interesante. Y también parte de las cosas era también trabajar con oro, como cuando hicieron el becerro fue trabajar el trabajo con eso. Entonces el tikkun o el no sé si el tikkun, sino el la continuación, exacto, como que vino a cerrar el círculo de lo que su abuelo quiso evitar, de que usen las cosas materiales para Avodah Zará, para paganismo. Entonces, en base a esto, él usa los mismos materiales para servir a Dios. Así que Betzalel está claro por qué lo trajeron para hacer el Mikdash. Tenía también capacidades muy grandes también de construcción, tenía hijos, sabiduría, hijos también. Tenía relaciones familiares muy buenas también. Pero por otro lado es interesantísimo también que la otra persona que la traen es una persona que no tenía relaciones muy buenas en su familia en términos de posición social, que es Ahaliab ben Ahisamach le Matei Dan. Ahaliab ben Ahisamach de la tribu de Dan. La tribu de Dan se encuentra en Torah, tenía la última posición cuando caminaba en el desierto. Era hija de una de las Shefajot, hijo de una de las esclavas, no era hija de Rachel, no de Lea, tenía la posición última que ficaba al final del acampamento y juntaba, así que está escrito en Midrash, todo lo que alguien se olvidaba en el camino, lo traían para devolver para las personas. O sea, una tribu que no era considerada una tribu de posición social elevada. Y viene un segundo, históricamente, después tampoco, una vez que entraron a la tierra de Israel, Dan se asentó al final, que estaba al principio en la costa, que era lo más alejado, digamos, prácticamente, uno de los lugares más difíciles, y después se muda. Primero estaba en la zona de la costa, donde hoy en día es la zona de Tel Aviv, que hoy en día en hebreo se llama Gush, la zona de Dan. La zona Dan, los autobuses y la compañía de los ómnibus, la compañía Dan, y todo eso. Y después cuando se mudan, en cierto momento para el norte. Se mudaron para el norte, para el final de Israel. También estaban al final. O sea, lo más expuesto. Sí, y es interesante lo que quiere enseñar a nosotros la Torá, cuando junta esas dos personalidades completamente distintas. La más alta posición social, que es Judá es el rey de Israel, que es la tribu que fue prometida que va a ser el rey de Israel, junto con el más bajo, que es Dan. ¿Qué podemos aprender para nuestro trabajo para con Dios de esta opción de Dios? Hay algo interesante, de que a mí me parece que cuando se habla acá de construir, toman tal vez el más elevado como tú relataste, tal vez con el que está al final de todo. No sé si lo quiere decir el más bajo, pero con el que está al final, como el que parecería, de mí se olvidan. Y es muy interesante porque en la marcha en el desierto habían 4 campamentos. 4 campamentos, que cada campamento tenía 3 tribus que iban con él. Y entonces, Dan, como siempre nosotros decimos, está donde el último estaba al final. Entonces, acá, ¿qué es lo que se puede llegar a ver? Se puede llegar a ver acá que cuando en el momento de construir uno tiene que dejar de lado las posiciones sociales, las posiciones económicas, y tratar de hacer juntos. Y acá algo que dice el Pasuk, que lo trae recién, lo trae después de que habla de Betzalel y después de que habla de Dan, que las personas que fueron elegidas son personas las cuales Dios por un lado los llena de su espíritu
¿sí? Por ejemplo, con Betzalel dice que Dios lo llenó con espíritu de Dios, con sabiduría, con entendimiento, eso con conocimiento. En el camino que la persona opta por ir, allá Dios lo lleva. La persona optó por tener una conciencia de trabajo para con Dios, Dios le da las posibilidades, la capacidad de hacerlo. Lo único que hay que tener, que acá dice sobre, por ejemplo, sobre Eliab ben Ahisamach, que de acá del Pasuk yo entiendo que él tenía sabiduría en el corazón. Porque acá el Pasuk dice, Beanine natati ito, yo le voy a dar con él, con Betzalel, a Oliab ben Ahisamach de la tribu de Dan, y en el corazón de todo sabio de corazón le voy a dar la sabiduría para que hagan todo lo que te ordeno. O sea, de acá que aprendo que él era una de las personas que tenían sabiduría, pero no era el único. Entonces tal vez viene esto a fortalecer mucho. Y hay dos cosas acá interesantes también. Hay Jajam Lev y hay Jochma. Najón. Cuando tienes Jochmat Lev, vas a recibir Jochma. Sabiduría. Si tienes una sabiduría del corazón, te voy a dar sabiduría. Como quien dice, hay dos tipos de sabiduría. Si tienes sabiduría del corazón, si tienes una sensación de conexión para con Dios, si tienes la humildad, que también es una sabiduría. Hoy en día se llama eso de inteligencia, inteligencia rikshit, ¿cómo se dice? Inteligencia sentimental, pero más que todo es inteligencia social. Podría llegar a ser. Entonces dice, si una persona tiene un buen corazón, una inteligencia de un buen corazón, que es una inteligencia propia, te voy a dar inteligencia también para manosear también y para construir también físicamente lo que necesitas. Sin importar de dónde uno esté parado socialmente. Exactamente. Que eso es algo muy especial, porque hoy en día cuando se quiere construir una gran sinagoga, vamos a ver el nombre del gran donante y no vas a ver a veces el nombre también de... Y cuando se pregunta un casamiento, hoy en día mucha gente que se te ofrecen a alguien para la familia para se casar, quién es la chica, quién es el hijo, de dónde viene, de qué familia, etcétera, es importante. Pero en primer lugar hay que preguntar si tiene Jochmat Lev, si tiene inteligencia del corazón, y después de qué familia viene, si tiene capacidad, si tiene buenas cualidades. Jerusalén hoy en día, ¿no es cierto?, es el lugar que más la gente identifica con Israel en el mundo, y cuando cualquier judío del mundo se le dice ¿qué imagen te imaginas de Israel?, la gran mayoría van a imaginarse Jerusalén y el Kotel. La gran mayoría de los judíos del mundo le van a decir una imagen de Israel. El Kotel, calculo que la gran mayoría van a pensar en eso. ¿Por qué traigo esto? El Kotel, hay un midrash, una enseñanza rabínica que dice que el Kotel fue construido justamente, el único que no se destruyó. ¿Qué es el Kotel? El Kotel era una de las murallas de contención del templo. Acá estamos en la parashá que nos habla de que empiezan a construir el tabernáculo, que era el templo móvil, ¿no es cierto? Cuando hicieron el templo fijo, una de las murallas alrededor del templo la construyeron los pobres. Y esa es la única muralla que quedó casi entera. Las otras, la gran mayoría, las tiraron, no están. Y el pueblo de Israel reza, hace cientos de años, al lado del Kotel, al lado del muro, que fue la que hicieron los más pobres. Y que fue lo que quedó. Y eso es un mensaje muy fuerte, porque si empezamos acá, que el templo móvil, las cosas que había que construir, lo hacía el que más sabía, pero también el que más ponía su corazón. El templo fijo, lo único que nos quedó es los que hicieron los pobres, que lo único que tenían para dar era su corazón. Muy bien, eso que Dios le da braja para Shevet Dan, que se recuerda la brajot de Jacob. Dan yadin amo que achat shivtei Israel. Dan va a juzgar el pueblo de Israel como uno de los importantes del pueblo de Israel. Rashi trae allá como Yehuda, comparando más una vez Dan y Yehuda. Está hablando sobre Shimshon, ya que vino de la tribu de Dan también, Shimshon Agibor, el fuerte, que también vino de la tribu de Dan, mostrando más una vez también que muchas veces vale más la sabiduría del corazón do que de dónde vienes exactamente. Termino tal vez con una pequeña historia. Me parece que le contaron el nombre del Maharal Miprag también, no me recuerdo. Uno de los grandes rabinos también, que tuvo un incendio en su casa, toda la casa se fue, y había un chico que es el rabino cuando era joven todavía, una crianza, miró y vio a su papá llorando y dijo: papá, no llores, ¿por qué estás llorando? ¿Por el incendio que quemó toda la casa? Digo: no, la casa es material, no me importa, pero dentro de la casa había un papel
escrito toda nuestra árbol genealógica arriba, mostrando cómo venimos de Judá, cómo venimos de grandes rabinos y todo. Dijo la crianza, que me parece que fue el Maral de Praga, el niño dijo, no te preocupes, papá, yo empiezo una árbol nueva, no hay problema. Nuevo, muy lindo. Y acá también viene la tribu de Dan, no importa de dónde vienes, siempre usted puede empezar una árbol nueva. Es la verdad de lo que hizo también Ruth a Moabia también. Cuando el Ploni Almoni, que no quería casarse con Ruth, a pesar que era un pariente de ella, no quería casarse con ella, dijo, ¿cómo puedo casar con una persona que va a traer mal nombre para mi familia, una convertida? Perdió la gran oportunidad de empezar una árbol genealógica muy grande que llevó a David Amelech, al propio Yehudá, mostrando que el más bajo, más alejado, no el más bajo, el más alejado, el que venía del extranjero, el que era... No era parte de nuestra, de ahí puede salir el rey de Israel. Mostrando que lo importante es de dónde se empieza en el corazón con el trabajo para con Dios. Bezrat Hashem, que podemos tenemos inteligencia de corazón para que Dios nos dé también inteligencia para trabajar a Él, como lo dio a la tribu de Dan acá también. Shabbat Shalom para ustedes. Shalom.